Cuando el testamento nombra a un desconocido como único heredero, es porque el pasado siempre cobra lo que se debe. ¿Quieres más secretos que sacuden familias enteras? Suscríbete ya a Los Secretos de la Matriarca. La lectura del testamento se convirtió en una bomba silenciosa que estalló en medio del salón más elegante de la mansión Valdés. Todos los hijos, nietos y parientes cercanos aguardaban, con sonrisas calculadas y miradas codiciosas, el reparto de una fortuna que consideraban suya por derecho de sangre. Nadie imaginaba que las primeras palabras del abogado borrarían en segundos toda su certeza. El señor Fernando Valdés ha dejado toda su fortuna a un hombre llamado Rafael Ortega, anunció el notario con voz firme, sin titubear. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Rafael Ortega. Nadie en esa sala conocía ese nombre, no figuraba en los álbumes familiares, no había asistido a las cenas navideñas, ni siquiera estaba en los grupos de WhatsApp donde se rumoreaba quién merecía más. Y sin embargo, era el único heredero. Lo que la familia no sabía era que 40 años atrás, en una noche olvidada por el tiempo y enterrada bajo capas de orgullo, Rafael había hecho algo que nadie más se atrevió a hacer: salvarle la vida al patriarca, cuando todos los demás dieron por perdida su causa. En el verano de 1985, Fernando Valdés no era el magnate implacable que todos conocían, sino un joven imprudente de 22 años, heredero de una fortuna incipiente y un temperamento volátil. Acostumbrado a obtener todo sin esfuerzo, había caído en una espiral de deudas, apuestas y malas compañías. Una noche, tras una pelea en un bar del puerto, fue apuñalado y dejado por muerto en un callejón oscuro, sin testigos ni esperanza. Mientras la ciudad dormía, Rafael Ortega, un marinero de paso con manos callosas y mirada cansada, escuchó un gemido entre los cubos de basura. Sin pensarlo dos veces, cargó al joven herido en sus hombros y lo llevó a un hospital público, donde pagó con sus últimos ahorros por una transfusión de emergencia. No lo hizo por fama, ni por recompensa. Lo hizo porque, como solía decir su madre, el deber no espera a que el otro te lo pida. Fernando sobrevivió, pero despertó en una cama ajena, con la cabeza llena de niebla y el cuerpo marcado para siempre. Al enterarse de quién lo había salvado, intentó buscarlo. Pero Rafael había zarpado al amanecer siguiente, sin dejar rastro. Solo una nota, escrita con letra torpe en un trozo de papel sucio. Viva bien. Eso es todo. Los años pasaron. Fernando reconstruyó su vida, multiplicó sus bienes, fundó una dinastía, pero jamás olvidó aquel gesto silencioso. En privado, cada 17 de julio, la fecha de aquella noche, encendía una vela y dejaba una silla vacía en la mesa de la cena. Nunca habló de ello con su familia. Pensó que algún día los caminos volverían a cruzarse, y cuando lo hicieron, supo exactamente qué debía hacer. Lo que nadie en la sala del testamento comprendía era que para Fernando la lealtad no se medía en apellidos, sino en actos. Y 40 años después, Rafael Ortega seguía siendo el único hombre que había actuado con honor cuando el mundo le daba la espalda. La noticia del testamento rebotó como un escándalo en los salones de la alta sociedad. Los Valdés, acostumbrados a los titulares por sus fiestas y bodas, ahora aparecían en la prensa por una humillación inesperada. Los hijos mayores exigieron una investigación, alegando manipulación, demencia senil e incluso coacción. Contrataron abogados, psiquiatras forenses y hasta un detective privado para rastrear el pasado de Rafael Ortega. Pero cuanto más cavaban, más se desmoronaba su propia imagen. Descubrieron cartas archivadas en una caja de acero en el despacho de Fernando. Decenas de intentos fallidos por localizar a Rafael durante décadas. Había ofertas de recompensa discretas,
cartas a puertos del Caribe, incluso una búsqueda infructuosa en archivos navales. Nada. Hasta que, 3 años antes de su muerte, Fernando lo encontró, trabajando como conserje en un pequeño colegio de la costa. Se reencontraron en secreto. Rafael, ya anciano y humilde, no pidió nada, ni dinero ni reconocimiento. Solo le dijo: «Me alegra que hayas vivido tanto». Fernando, con los ojos llenos de lágrimas, le prometió algo que jamás imaginó tener que cumplir: que su gesto no quedaría en el olvido, que el mundo sabría, aunque fuera tarde, que hay deudas que el dinero no puede pagar, pero sí honrar. La familia, cegada por la codicia, interpretó ese reencuentro como una manipulación. «Un conserje», exclamó Camila, la hija menor, con desdén. «¿Cómo puede papá dejarle todo a alguien que ni siquiera asistió a su funeral?». Pero lo que ignoraban era que Rafael sí había estado allí, escondido entre los árboles del jardín, con una flor blanca en la mano, despidiéndose en silencio. Mientras los Valdés se desgarraban entre ellos, lanzando acusaciones y amenazas legales, Rafael permanecía en su modesto hogar, negándose a dar declaraciones. «No heredé su riqueza», dijo a un periodista que logró encontrarlo. «Solo recibí lo que él decidió que valía mi gesto, y eso no se discute, se respeta». La presión mediática se intensificó cuando un canal de noticias logró grabar a Rafael saliendo de su humilde apartamento. Las imágenes circularon rápido. Un hombre menudo, de espalda ligeramente encorvada, con un abrigo gastado y zapatos remendados. Al verlo, la opinión pública se dividió. Para unos era un héroe olvidado, para otros, un impostor que había engañado a un anciano vulnerable. Los nietos de Fernando, criados en universidades de élite y viajes alrededor del mundo, no podían entender cómo su abuelo, tan astuto en los negocios, había caído en lo que ellos llamaban una trampa sentimental. Organizaron una reunión familiar urgente en la mansión con el objetivo de recuperar lo que es nuestro por derecho. Pero en medio de los gritos y los planes legales, solo una persona guardaba silencio: Lucía, la hija mayor, quien había encontrado un viejo diario en el cajón secreto del escritorio de su padre. En sus páginas amarillentas, Fernando escribía con una caligrafía temblorosa: «Hoy cumplí 60 años y sigo buscándolo. ¿Cómo agradecerle a alguien que te dio la vida cuando ni siquiera te conocía? Mi familia cree que el honor es un concepto anticuado, pero yo sé que sin él somos solo sombras con chequeras». Lucía leyó esas palabras en voz baja, mientras afuera sus hermanos discutían cómo exponer al farsante. Algo en su interior se quebró. Por primera vez en años, cuestionó no solo los valores de su familia, sino los suyos propios. ¿Habían sido leales alguna vez? ¿O solo habían estado esperando el momento de repartirse los restos de un hombre que nunca los entendió del todo? Esa noche, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Sin decirle a nadie, condujo hasta el barrio donde vivía Rafael. No fue a confrontarlo, fue a escuchar, y lo que escuchó fue la verdad que su familia no quería oír. Lucía tocó a la puerta con el corazón acelerado. Rafael abrió con una mirada tranquila, como si la hubiera estado esperando, sin sorpresa, sin temor. La invitó a pasar con un gesto sencillo, ofreciéndole una taza de té de manzanilla humeante. En ese pequeño apartamento, sin lujos ni ostentaciones, ella sintió algo que no había experimentado en años: paz. Durante horas, Rafael le contó la verdadera historia, no solo del rescate, sino de lo que vino después. Cómo, tras aquella noche, había jurado nunca intervenir en la vida de Fernando, porque creía que cada quien debía forjar su propio destino. Durante décadas, supo de él a través de periódicos y revistas, viendo cómo construía imperios, se casaba, tenía hijos. Una vida plena que, en parte, era posible gracias a aquel gesto anónimo.
Nunca pedí nada, dijo Rafael mirando por la ventana. Ni siquiera cuando mi esposa enfermó y no teníamos para el tratamiento. Fernando me encontró por casualidad en una cafetería cerca del colegio. Yo no lo reconocí al principio, pero él sí me reconoció a mí y sin decir una palabra pagó la cuenta y dejó un sobre en la mesa. Dentro había suficiente para cubrir los gastos médicos. Nunca volvimos a hablarnos. Hasta 3 años atrás, Lucía lloró en silencio, no por el dinero, sino por la integridad de aquel hombre. Mientras su familia se desgarraba por herencias, Rafael había vivido con dignidad, sin usar jamás el nombre de su padre para obtener ventajas. Entonces entendió por qué Fernando lo había elegido, no como castigo, sino como lección. Al regresar a la mansión, Lucía no dijo una palabra sobre su visita, pero esa noche, por primera vez, se negó a firmar los documentos legales contra Rafael. Sus hermanos la acusaron de traición. Ella simplemente respondió: si papá confió en él más que en nosotros, quizás deberíamos preguntarnos por qué. La negativa de Lucía generó una grieta en la fachada familiar. Algunos nietos comenzaron a cuestionar si realmente tenían derecho moral a exigir algo que nunca supieron valorar en vida del patriarca. Mientras tanto, los medios seguían alimentando el fuego, especulando si Rafael aparecería en la mansión a reclamar su herencia, o si, como muchos sospechaban, ni siquiera se presentaría. Pero lo que nadie esperaba era que Rafael, lejos de reclamar mansiones o autos de lujo, acudiera al notario con una sola petición: que todo el dinero se destinara a una fundación en nombre de Fernando Valdés, dedicada a ayudar a jóvenes en situación de calle y marineros sin hogar. Él me dio una segunda oportunidad, explicó con sencillez. Ahora quiero que otros la tengan también. La noticia cayó como un rayo en la familia Valdés. Para los más jóvenes, aquello era una bofetada simbólica. El extraño no solo rechazaba consumir la riqueza, sino que la usaba para hacer algo que ellos jamás habían considerado: devolverle algo al mundo. Incluso algunos empleados domésticos de la mansión, testigos silenciosos de décadas de arrogancia, comentaron entre murmullos que el viejo sabía lo que hacía. Lucía, conmovida, visitó nuevamente a Rafael. Esta vez no para interrogarlo, sino para ofrecerle su apoyo. Juntos comenzaron los trámites legales para crear la fundación. Ella aportó su conocimiento en administración. Él, su visión humilde pero firme. En cada reunión, Lucía descubría en Rafael no solo al salvador de su padre, sino a un hombre cuya vida entera había sido un acto de silenciosa integridad. Mientras tanto, el resto de la familia se fragmentaba. Algunos insistían en pelear, otros se retiraban avergonzados. Pero algo había cambiado para siempre. Ya nadie podía afirmar con orgullo que eran los verdaderos herederos del legado de Fernando Valdés. Porque el verdadero legado no era el dinero, sino el honor. A medida que la fundación tomaba forma, una sorpresa inesperada sacudió a todos. Entre los primeros beneficiarios estaba un joven llamado Mateo, nieto bastardo de Fernando Valdés, cuya existencia la familia desconocía. Su madre, una empleada doméstica despedida décadas atrás, había criado a su hijo en la pobreza, sin nunca revelar quién era su padre. Rafael, al enterarse, insistió en incluirlo en el programa de becas. Lucía quedó desconcertada al principio, pero al ver los ojos de Mateo, tan parecidos a los de su padre en las fotos juveniles, sintió una extraña conexión. En lugar de negar su existencia, como hubiera hecho su familia en el pasado, decidió abrazarla. Invitó al joven a conocer la historia de Fernando, no como un magnate, sino como un hombre que en el fondo siempre estuvo solo. La prensa intentó convertir a Mateo en un nuevo reclamante de fortuna, pero él rechazó cualquier intento de usarlo contra la fundación. «No quiero lo que no me dieron en vida»,
dijo en una entrevista breve. Solo quiero honrar al hombre que, sin saberlo, me dio la sangre y ahora gracias a otro hombre me da el futuro. Ese gesto selló el giro definitivo en la percepción pública. La historia ya no era sobre un testamento polémico, sino sobre redención, lealtad y justicia silenciosa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Rafael y a Lucía, mientras los otros Valdés desaparecían lentamente de los titulares, eclipsados por su propia arrogancia. Y en medio de todo, Rafael seguía viviendo en su pequeño apartamento, negándose a mudarse a ninguna de las propiedades heredadas. La riqueza no está en las paredes que te rodean, solía decir, sino en las manos que estiras cuando alguien cae. Eso es lo que tu padre entendió y lo que espero que ustedes también entiendan algún día. Lo que nadie vio venir, ni la familia, ni los abogados, ni siquiera Lucía, fue la última carta que Fernando Valdés había dejado, sellada con instrucciones para que se abriera solo después de que la fundación estuviera legalmente constituida. En ella revelaba algo que cambiaría para siempre la historia. Rafael Ortega no era solo un desconocido que lo salvó, era su hermano mayor, hijo ilegítimo de su padre, con una costurera del puerto, ocultado durante años por vergüenza familiar. Fernando lo había descubierto poco antes de su muerte, gracias a una vieja carta que su madre, en su lecho de muerte, le entregó. Allí confesaba que, tras negarle a Rafael su lugar en la familia, lo había observado desde lejos durante décadas, admirando su decencia, su fuerza, su silencio. Y Fernando, conmovido hasta las lágrimas, entendió que el verdadero heredero no era quien llevaba su apellido, sino quien llevaba su sangre y su honor. Rafael, al leer la carta, no mostró sorpresa, solo asintió, como si siempre lo hubiera sabido. «Por eso no me reconoció esa noche», murmuró. «No era solo un extraño, era mi hermano ciego a la verdad». Esa revelación no cambió sus planes. Siguió adelante con la fundación, pero ahora con un nombre nuevo, Fundación Valdés Ortega, en memoria de dos hermanos separados por el orgullo y unidos por la decencia. La familia, al enterarse, se desmoronó, no por la revelación en sí, sino por darse cuenta de que, mientras ellos peleaban por lujos, Rafael, su tío, su verdadero pariente, había vivido en la sombra con dignidad, sin exigir nada. Incluso los más reacios terminaron pidiendo perdón, no por el dinero perdido, sino por no haber visto la grandeza que tenían frente a sus ojos. Y así, en el silencio de una verdad tardía, nació algo que el patriarca jamás imaginó posible. No una fortuna repartida, sino una familia reconstruida. No por el oro, sino por la gracia de un acto de bondad que 40 años después seguía cambiando vidas. Si esta historia te conmovió, te sorprendió o te hizo reflexionar, no estás solo. En Los secretos de la matriarca, cada episodio revela verdades ocultas que sacuden los cimientos de las familias más poderosas. Secretos que el mundo nunca debió conocer, pero que tú sí mereces escuchar. No te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete ahora, activa la campanita para que no te llegue ni un solo secreto. Y dale like si crees, como nosotros, que el verdadero legado no se mide en millones, sino en actos de honor. Porque en esta familia nadie olvida, nadie perdona y todos pagan lo que deben.